Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Es espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde el calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Madre de la divina gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Que todo lo que hagamos en esta noche sea para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, el Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad Colombia, con su Comité Ejecutivo Nacional y la Vocalía Nacional de Estudio, representada en este servidor, saluda a los secretariados de Apartadó, Arauca, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cartago, Cúcuta, Engativá, Girardot, Magangué, Manizales, Medellín, Montelíbano, Palmira, Pamplona, Pasto, Pereira, San José del Guaviare, San Gil, Sincelejo, Soacha, Sonsón Río Negro, Villavicencio, Zipaquirá, Pacho y Chía. Bueno, entonces, Fray William, bienvenido, porque me decían que venía en Transmilenio y entonces como que no, y que como que sí, como que no. Yo, sin embargo, pues había preparado un plan B. José Luis dice que yo soy experto en el plan B. Entonces, si usted lo permite, Fray William, pues como para que no se me quede escrito, entonces lo compartimos si usted lo tiene a bien. Muy buenas noches con todos ustedes y muy buenas noches, querido Luis Alberto. Sí, efectivamente, muy buenas noches. Tuvimos una reunión en el arzobispado. Ya en algún momento, tal vez no hoy día, pero en algún momento les compartiremos el motivo de esa reunión. Y pues, bien, nos atendió Monseñor Luis Manuel Alí, muy querido, muy amable. Nos escuchó bastante tiempo y felizmente el Transmilenio es un sistema extraordinario, eso siempre lo he manifestado. Entonces llegué a buen tiempo, gracias a Dios. Aproveché igualmente pues para ducharme. Normalmente me toca la ducha los días sábados, pero pues hoy día tocaba por... Sí. Y bien, muy contento de estar con ustedes y muy contento también por lo que hemos logrado esta tarde. Pero excelente, Luis Alberto. Continuemos entonces con el plan B. Bueno, listo. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a cambiar de tercio. Como en el argot taurino, hoy vamos a cambiar de tercio y nos vamos a adentrar en el cuarto evangelio. No hace parte del mundo de los sinópticos, sino se le conoce más bien en el mundo bíblico como el cuarto evangelio. Voy a leer sin comentar para que pues de ahí se saque la idea. Su contenido teológico le da un carácter propio.
porque contiene la más alta cristología que pudo expresarse dentro de las primitivas comunidades cristianas. El Evangelio de Juan es el resultado de décadas de experiencia cristiana. Los especialistas, los biblistas dicen que pudo haberse escrito al filo del año 100 y que este evangelio está influido por la religión judía y por la cultura griega. No pierdan de vista, no perdamos de vista esa segunda parte, la influencia de la cultura griega. Tercero, los especialistas siguen discutiendo si es Juan, el hijo del Zebedeo, quien está en el origen del escrito. Porque es posible que en el origen esté la comunidad del discípulo amado, como lo afirma un clásico de San Juan, el reverendo padre y biblista Raymond E. Brown. Tengo aquí subrayadito. Este es uno de mis, es un clásico de Juan. Sí, se habrán escrito otras cosas ya supermodernas y estas cosas, pero le cuento que este señor es mis respetos. Cuarto, el Evangelio de Juan va recordando los dichos y hechos de Jesús a la luz de la resurrección, como lo explicita en el segundo capítulo a partir del versículo 22. Juan llama al Espíritu Santo, esto es importantísimo, lo llama el Espíritu de la verdad. La palabra la verdad como concepto filosófico, pues es una de las estructuras e influencias del mundo griego. Pero aquí viene el meollo y el centro de Juan. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. El prólogo es la clave hermenéutica para la lectura del Evangelio joánico. La palabra de Dios se ha hecho carne, ha puesto su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Lo dice el Evangelio en el capítulo 1, versículo 14. Dios no se ha revelado por medio de conceptos y doctrinas sublimes. Se ha encarnado en la vida entrañable de Jesús para que lo puedan entender hasta los más sencillos. Jesús es el enviado del Padre. Otra idea fundamental en este evangelio. Este Jesús que viene directamente del corazón del Padre es el único que puede revelar. Es un gran revelador. Por eso la frase, Jesús es el revelador del Padre. Otro, la gloria que Jesús recibe del Padre se manifiesta en los signos que realiza Jesús. 13. Jesús va revelando su mensaje de salvación por medio de signos y de palabras. 14. Su discurso de despedida encierra la teología joánica en los siguientes aspectos. Bueno, pero antes de mencionar la relación única e insondable entre el Padre y su Hijo encarnado. Primer registro teológico. Segundo, la acción del Espíritu Santo enviado por el Padre y el Hijo para defender a los seguidores de Jesús y conducirlos a la verdad completa. Tercer registro, el amor fraterno inspirado en Jesús como distintivo de la nueva comunidad cristiana. Cuarto registro, la permanencia de los seguidores de Jesús en sus palabras y en su paz. Y quinto registro, la presencia de la comunidad en el mundo sin ser del mundo.
El autor del Evangelio de Juan presenta este discurso como el testamento de Jesús a los suyos. Recordemos que este discurso va después de que le lava los pies a sus discípulos. Además de revelador, el Evangelio de Juan presenta a Jesús como Salvador. Y un distintivo que él tiene, que tiene el Evangelio, son los yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Y no olvidemos nunca, nunca, nunca el capítulo 6 de San Juan, el capítulo eucarístico por antonomasia. Gracias, Padre, por permitirme leer mi síntesis. Como que está muy bonito, ¿no? ¿Tiene otra paginita por ahí para seguir escuchándole? No, Padre, eso fue así. Pero está muy bonito de verdad. Y pues yo creo que ya lo único que nos queda es despedirnos y nos encontramos la otra. Otra semana. No, pues no me haga colorear, por favor. Hola, Mariela, sí. Buenas noches. Pues bueno, bien, entonces... Lo escuchamos, Padre. Sí, entonces, no sé si me pueden regalar, bueno, mejor hagámoslo de una vez. Bien, yo les voy a compartir, pues, una hoja de Paint, que es la que normalmente utilizo cuando quiero hacer algún esquemita. No conozco otro programa y no sé manejar también otro programa como para poderles proyectar algo. Probablemente lo que les vaya a compartir en este momento suene un poco repetitivo a lo que vimos el año pasado como introducción, pero es bueno también tenerlo en consideración. En un ratito, me imagino que la hermana todavía pues está como en viaje, entonces en un ratito cuando ella llegue ya complementaremos algo más. Entonces, simplemente para que nos ubiquemos, ya Luis Alberto lo dijo muy bien, yo simplemente voy a tratar de reafirmar algunas cosas que él ha manifestado. Entonces, aquí tenemos algo así como nuestra línea del tiempo, ¿sí? Como nuestra línea del tiempo. Aunque una vez un profesor dijo de que la historia no debería ser lineal, sino que debería ser más bien como los electroencefalogramas, porque la humanidad no se mueve linealmente, sino como se mueven normalmente las ondas cerebrales. Y dependemos, y esto decía una vez un profesor, que nosotros dependemos muchas veces de los estados de ánimo de nuestros gobernantes o de nuestros dirigentes. Bueno, ese era un poco lo que él decía. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Entonces, resulta que hacia el año 30, y como ya en alguna ocasión les manifestamos, las fechas que les colocamos aquí no son fechas exactas, sino simplemente orientativas. Mera orientación, nada más que eso. No las vamos a tomar como algo fijo. Entonces, hacia el año 30, Jesús habría comenzado su ministerio. No les digo que comenzó a los 30 años, no. Simplemente es un dato para orientarnos, nada más que para orientarnos. Pero ¿de dónde viene el año 30? El año 30 viene del Evangelio de Lucas. Si ustedes miran en sus Biblias, en el capítulo 3, concretamente cuando va a hablar de la genealogía de Jesús, luego del bautismo, ahí dice literalmente, el versículo no me acuerdo en este momento, pero ahí dice literalmente, Jesús tenía al comenzar su ministerio unos 30 años. Y se decía que era hijo de José y comienza una genealogía ascendente.
La pregunta es si de verdad Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio o no. ¿Cuál era la edad en la que Jesús comenzó su ministerio? En realidad no lo sabemos y tal vez nunca lo sepamos. Nunca lo sepamos, pero ese es un dato que nos da el autor de, o los autores de, aunque parece que es más bien una sola persona, el autor del Evangelio de Lucas. La pregunta es, ¿ese dato es un dato histórico o no es histórico? Es difícil de saber, sobre todo cuando uno conoce el modo de ser, la personalidad, pues, del autor del Evangelio de Lucas. Como les comentábamos la semana pasada, ustedes le dan a Lucas un versículo y él les devuelve a ustedes una novela. Eso es real. Por ejemplo, cuando uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, uno lee capítulos y capítulos sobre Pablo, la conversión de Pablo y todo sobre Pablo, los viajes de Pablo también. Y cuando uno lee, por ejemplo, la carta a los Gálatas, uno se da cuenta que todo lo que Lucas está colocando como vida de Pablo y viajes de Pablo y la conversión de Pablo se resume en unos pocos versículos. Signo evidente de que Lucas ha cogido la carta a los Gálatas, por mencionar solo uno de los documentos base, y ha ampliado el relato de acuerdo a otros datos que seguramente poseía, o de acuerdo también a sus propios intereses teológicos, a sus intereses políticos, porque no nos olvidemos que el autor del Evangelio de Lucas tiene en mente una cosa, y es tender puentes con el Imperio Romano. Entonces, nuevamente lo que le estaba planteando, lo que le estaba comentando más que planteando, el hecho de que Jesús haya comenzado su ministerio a los 30 años, ¿es histórico o no es histórico? Concretamente en el 3:23. Pues parece que en realidad no es histórico, sino que se está apoyando más bien en el Antiguo Testamento y está emparentando a Jesús con David. Me parece, ayúdenme por favor a buscar ustedes el texto, no lo recuerdo en este momento, creo que es primera o segunda de Samuel, debe ser más o menos el capítulo 4 o el capítulo 5, en donde debe decir más o menos lo siguiente, que David, cuando comenzó a reinar, tenía 30 años. La pregunta entonces es, nuevamente, Lucas está dándonos una fecha exacta sobre cuándo comenzó el ministerio de Jesús, o de una manera simbólica lo está emparentando o relacionando con David. Esa es la gran pregunta, el gran interrogante pues que nos queda en el aire. No lo vamos a responder porque no es propiamente dicho nuestro tema, sino para que sepan ustedes que si bien es cierto, estoy colocando el año 30, no es simplemente por capricho o por antojo, sino porque es un dato que aparece en uno de los sinópticos, concretamente en el Evangelio de Lucas, que podría estar haciendo alusión a algo histórico o, en todo caso, que podría estar al mismo tiempo relacionando a Jesús con David. En ese sentido sería más bien simbólico. Pero no vamos a entrar en ese detalle un poco más, o en esa problemática, mejor dicho, un poco más. Entonces, resulta, ya les he comentado que las fechas son meramente orientativas, resulta que Jesús pues habría comenzado su ministerio más o menos en esa fecha. Es decir, con todo lo que ya les he comentado. No vamos a entrar en más detalles. Y Jesús, apoyándonos en lo que nos dicen los evangelios, se habría rodeado, por ejemplo, de 12 personas, los famosos 12 apóstoles, pero no solamente hay 12. Leyendo el Evangelio de Lucas, nosotros tenemos también a otros 72, pero sabemos que también hay, por ejemplo, discípulos en secreto. Uno de ellos, como veíamos la semana pasada, es José de Arimatea.
¿verdad? Entonces podríamos hablar de discípulos en secreto, ¿ya? En secreto. Y que algunos de ellos podrían tranquilamente haber sido anónimos. También, por ejemplo, sabemos de Marta, Lázaro, María, la familia de Betania. Tendría Jesús amigos, ¿verdad? Los amigos. Pero también, por ejemplo, en los evangelios, pues se habla de multitudes. No vamos a entrar a ver aquí si era de verdad que le seguían multitudes o simplemente es algo simbólico lo que está detrás. Simplemente estoy recogiendo los datos que nos presentan los evangelios. Entonces podríamos hablar aquí de muchedumbres. Pero, por ejemplo, leyendo Marcos, Jesús en la cruz, en el evangelio de Marcos o en la sepultura, pero también leyendo el evangelio de Mateo, e igualmente leyendo el comienzo del Evangelio de Lucas en el capítulo 8, el comienzo del capítulo 8 del Evangelio de Lucas, nos damos cuenta de que también hay mujeres que están en torno a Jesús. Solo por mencionar algunas personas. Esto que les acabo de escribir acá, podríamos decir que son, aunque aquí nosotros hablamos en un sentido distinto a lo que otros biblistas manifiestan, nosotros a estos que están acá los vamos a denominar como cristianos de la primera generación. La primera generación. Cuando ustedes vean otros libros, van a ver que en otros libros una generación abarca por lo menos 20, 30 o algunos hasta 50 años. Nosotros estamos manejando un criterio diferente. Los de la primera generación son los que han conocido a Jesús, los que han entrado en contacto directamente con Jesús. Y estos de acá han recibido una formación de parte de Jesús de tipo oral, pero al mismo tiempo de tipo gestual. Eso es lo que dice, por ejemplo, la Dei Verbum, que Dios se revela con hechos y palabras. Pero podríamos decir que Jesús, evidentemente, brinda una formación de tipo oral y al mismo tiempo de tipo gestual. No tenemos nosotros documentos canónicos y documentos fidedignos que sean de Jesús. Apócrifos sí hay. Si ustedes leen, por ejemplo, la literatura apócrifa, van a encontrar varias cartas de Jesús. Jesús que manda una carta al rey Abgaro, o Jesús que manda una carta, no me acuerdo, creo que a un emperador o a un filósofo, no recuerdo exactamente, pero hay cartas de Jesús, pero son evidentemente pues textos apócrifos. Padre, Lo que sabemos es que la formación... padre, sí, padre, Luis Alberto. Mire, el dato de los 30 años de David está en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años. Exactamente eso. Muchas gracias, Luis Alberto. Entonces, coloquémoslo acá. Segunda de Samuel, capítulo 5. De Samuel, capítulo 5, versículo 4. La pregunta es, por ejemplo, ¿Jesús de verdad tenía 30 años o por el contrario es algo simbólico? No nos olvidemos que hay todo un interés, toda una intencionalidad en querer identificar a Jesús con David. Por eso van a colocar su nacimiento también en Belén. Aunque no sabemos en realidad, y lo decimos pues dentro de un ambiente académico, no sabemos si Jesús nació propiamente dicho en Belén o no, o si se trata de un esfuerzo literario por querer identificar aún más a Jesús con David. Eso no lo sabemos. Entonces, ahí tienen ustedes el dato. Y podríamos colocar igualmente la otra cita bíblica, que es Lucas 3:23. Coloquémoslo igualmente a un costadito para que Lucas 3:23. Coloquémoslo ahí a un costadito para que sepamos de dónde nos viene el dato de los 30 años. Lucas 3:23. Ahí está. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Entonces, va pasando el tiempo y nosotros llegamos al año 33. Al año 33.
que también es un año simbólico. Ahora, aquí estamos partiendo nosotros del hecho de que todo comienza en el año 0, pero eso no es verdad. El que hizo el calendario que nosotros poseemos fue Dionisio el Exiguo. Y Dionisio el Exiguo se equivocó en por lo menos 4 o 6 años. Digamos que puede haber un desfase de entre 4 y 6 años. De manera que Jesús pudo haber nacido más bien entre el año 4 y el año 6 antes de Cristo. Pero no vamos a meternos más profundamente, al menos en el momento, en esa problemática. Si quieren, lo podríamos ver después. Y va a ser el Papa Gregorio, no Gregorio Magno, sino otro Gregorio, el que va a establecer lo que nosotros conocemos como el calendario gregoriano, pero ¿cómo les podría decir? Con la idea, con la creencia de que Jesús nació en el año 0. Pero hoy en día, por los estudios se sabe de que Jesús no nació propiamente dicho en el año 0, sino que pudo haber nacido entre el año 4 o 6 antes de Cristo. Hay un desfase de entre 4 a 6 años con respecto al calendario gregoriano. Y eso es normal que suceda. No vamos tampoco a entrar en muchos detalles, pero por ejemplo, si ustedes leyeran el capítulo 4, ya que estamos con Lucas, el capítulo 4 de Lucas, ahí tienen la manera o la forma como se fechaban los acontecimientos en la antigüedad. Si quieren, veamos el capítulo 4 de Lucas, por lo menos el comienzo. El capítulo 4, miento, el capítulo 3, el comienzo del capítulo 3, 3:1 para adelante. Dice lo siguiente: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanias tetrarca de Abilene, en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Esa es la forma como se fechaban los acontecimientos en la antigüedad. Léanse los libros del Antiguo Testamento y esa es la manera como fechan los acontecimientos. Aunque también hay otra forma, y es normalmente haciendo alusión a algún acontecimiento medio trágico y que haya quedado en la mentalidad colectiva, como por ejemplo un terremoto o una sequía. Entonces, es difícil, por ejemplo, calcular cuál es propiamente dicho el año 15 del Imperio Tiberio. O es difícil, es complicado. Les podría poner aquí ejemplos, pero nos vamos como a distanciar un poco del tema de hoy. Pero que quede eso simplemente hasta como curiosidad para que ustedes, pues, por su cuenta, puedan de una u otra forma profundizar un poquitito más. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucedió en el año 33? Esto ya lo hemos visto, como les comentaba, el año pasado, pues cuando hicimos la introducción al Evangelio de Marcos, en cierta manera es un poco repetitivo. En el año 33 se habría producido el acontecimiento, lo que conocemos como el acontecimiento pascual. Y como les decíamos la semana pasada, la muerte de Jesús fue algo totalmente inesperado. Ellos en ningún momento pensaban que Jesús iba a morir. En ese sentido, y como les comentábamos también la semana pasada, aparece el hecho de la resurrección, que debe ser visto no como una especie de clarificación interior o de comprensión de los acontecimientos solamente, sino como un hecho histórico. O sea, debió haber sucedido algo. Así como no esperaban la muerte de Jesús, tampoco esperaban la resurrección. Pero ¿de dónde viene el número 3, el año 33? ¿De dónde viene el que el ministerio de Jesús haya durado 3 años? Y aquí nos estamos metiendo poquito a poquito ya dentro de nuestro tema.
Si se acuerdan ustedes, cuando hemos leído el Evangelio de Marcos, pero también sucede lo mismo con Mateo y con Lucas, parecería que el ministerio de Jesús dura un año, porque Jesús termina celebrando prácticamente una sola Pascua, la última, en la que le sucede a él lo que sabemos que le sucede. En cambio, cuando uno lee el Evangelio de Juan, se nota que Jesús está celebrando 3 Pascuas. Es decir, el ministerio de Jesús se realiza dentro de 3 Pascuas. Si la Pascua es una fiesta anual, eso significa de que el ministerio de Jesús habría durado por lo menos 3 años. De ahí es de donde viene el año 33 o los 33 años de Cristo. No hay, el número 33 no está, sino que viene de leer el Evangelio de Juan, de descubrir que hay 3 Pascuas y de combinar ese dato con lo que nos presenta Lucas en el capítulo 3, versículo 23. Es decir, si Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, como dice Lucas, y según Juan celebró 3 Pascuas, entonces la Pascua de Jesús debió haberse dado en el año 33. Ahora, aquí viene una especie de curiosidad. Los ortodoxos, por ejemplo, tienen una especie de rosario de 33 cuentas, pero ellos no rezan un rosario como nosotros rezamos el rosario, sino que ellos repiten una frase. Por ejemplo, Kyrie Jesu Christe eleison me, Kyrie Jesu Christe eleison me, Kyrie Jesu Christe eleison me, es decir, Señor Jesucristo, ten piedad de mí, ¿verdad? Kyrie Jesu Christe eleison me. Eso es lo que normalmente repiten a medida que van desgranando las 33 bolitas de esa especie de rosario. Ahora, los musulmanes, y en cierta manera los musulmanes son de origen cristiano. Eso es real, o sea, los musulmanes, si queremos verlo de esta manera, desde el punto de vista histórico y teológico también, los musulmanes o el islamismo es una especie de secta cristiana. ¿Ya? De secta cristiana. Eso podemos dialogarlo o podemos discutirlo en algún momento, pero ellos también tienen una especie de rosario de 33 bolitas, curiosamente. Pero ellos evidentemente no rezan como los griegos, sino que ellos lo rezan 3 veces. Entonces, 33 por 3, ¿cuánto es? 33 por 3 es 99. 99. ¿Cuánto le falta para 100? 1. Entonces, ahí tienen ustedes los 100 nombres de Dios. Los 100 nombres de Dios. Pero de los 100 nombres de Dios solamente se pueden mencionar 99. Alá es grande, Alá es fuerte, Alá es poderoso, Alá es invencible, Alá es esto, Alá es aquello. Pero hay un número, o mejor dicho, hay un nombre, el nombre 100, que es el innombrable. Y eso del innombrable, en cierta manera, también está en relación con el judaísmo. Los judíos no pronuncian el nombre de Dios. El tetragrama que nosotros conocemos, las 4 letras que nosotros conocemos, ellos no lo leen, no lo pronuncian, sino que dicen otra cosa. Ellos dicen, por ejemplo, Elohim. Y ellos colocan las vocales de la palabra Adonai, Elohim o Adonai, sobre todo Adonai, en el tetragrama. Y eso da como resultado Jehová, pero Jehová no se lee. Es una lectura totalmente equivocada o distorsionada. El nombre de Dios debe ser Yahvé, pero eso no se pronuncia. Y normalmente no se pronunciaba el nombre de Dios para que no sea blasfemado. Entonces, a manera de curiosidad, pues los musulmanes tienen una especie de rosario de 33 bolitas, exactamente como los griegos, y lo rezan 3 veces.
que son los 99 nombres que ellos pueden pronunciar. Pero hay un nombre, el nombre número 100, que es el nombre impronunciable. Pero bueno, dejemos eso, que es simplemente una especie de curiosidad. ¿Qué cosa es lo que sucede entonces cuando se produce la resurrección? Se va a producir una especie de mirada hacia atrás, una especie de mirada retrospectiva para intentar comprender quién es ese individuo que ha resucitado. En un primer momento, la muerte de Jesús fue vista como un fracaso. La muerte de Jesús fue vista como una tragedia. Pero a medida que el tiempo pasó, la muerte de Jesús termina siendo vista como redentora. Por ejemplo, podemos leer nosotros Primera de Corintios, el texto que ya les hemos citado muchas veces en nuestro curso, de Primera de Corintios 15, ¿verdad? Primera, y lo coloco acá, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 para adelante. ¿Qué cosa es lo que dice Primera de Corintios 15? Porque les he transmitido lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Luego dice que fue sepultado y que resucitó según las Escrituras. Y en tercer lugar, que se apareció y menciona a quienes se apareció. Es decir, que no todos los que están dentro de este cuadro, sino pues algunos comienzan a mirar la muerte de Jesús a la luz de la resurrección. Pero no solamente la muerte de Jesús, sino la misma vida de Jesús a la luz de la resurrección. Y es aquí en donde aparece un gran problema. ¿Qué es entonces lo que nosotros leemos en los evangelios? ¿Son datos ciertos? ¿Son datos históricos? ¿O por el contrario, son datos que han sufrido algún tipo de manipulación? Y manipulación consciente o inconsciente también. ¿Por qué motivo? Porque se comienza, como ya les he comentado, a hacer una lectura en esta dirección. ¿Sí? Permítanme, por favor, en esta dirección. ¿Ya? Ahí está. Desde el final hacia atrás, en esa dirección. Pero ese mirar la resurrección, el tema de la cruz, y comenzar poquito a poquito a armar una especie de biografía con respecto a Jesús, hay dos elementos que entran en juego allí. Uno de esos elementos es evidentemente, como dice Primera de Corintios, las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Pero entiéndase, por favor, y esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones, Sagradas Escrituras como Antiguo Testamento, porque evidentemente el Nuevo, al menos de forma escrita, no existe. Pero hay otro elemento más que también entra en juego aquí. ¿Cuál es ese otro elemento? Ese otro elemento que no debemos dejar de lado es la memoria. La memoria, el tema de la memoria. ¿En qué sentido la memoria? Pues el recuerdo. Y ya sabemos que la memoria o el recuerdo no siempre es objetivo. Uno recuerda lo que le interesa, uno recuerda lo que le conviene. Y muchas veces uno cree estar recordando algo cuando en el fondo no es así. Y aquí me apoyo en una frase de Gabriel García Márquez, en esa novela, en una de sus últimas novelas. Él escribió una trilogía final, pero una de esas novelas de la trilogía final es Vivir para contarla. No sé si ustedes la han leído. Y él comienza diciendo de que uno es lo que recuerda de uno. Uno es lo que recuerda de uno. Al final, yo creo que en cierta manera García Márquez tiene razón. Al final, por ejemplo, cuando yo hablo de mí, de lo que yo recuerdo de mí, y lo que yo recuerdo de mí no siempre es objetivo. Y cuando yo cuento cosas sobre mí, muchas de ellas las maquillo también, porque uno no quiere quedar mal.
Entonces uno no siempre cuenta, sobre todo los errores o las metidas de pata, no lo cuenta escaladamente, sino maquilladamente, y la culpa siempre es de los demás. Y lo mismo cuando uno, por ejemplo, hace memoria de algún acontecimiento o de algún personaje, depende de qué personaje está hablando. Si es un personaje querido, un personaje entrañable, entonces uno lo recuerda con cariño. Pero si es un personaje pues a quien le tiene fastidio, uno termina maximizando los defectos y minimizando las virtudes. Todo depende de qué tipo de relación ha tenido con uno. Como a mí me contaron una vez, no les voy a decir más detalles, pero de algo importante de Colombia, que fue terrible en vida y que en su lápida colocaron: aquí yace fulano de tal, que el bien lo hizo mal y el mal lo hizo bien. Algunos seguramente habrán escuchado y puede medio intuir de quién estoy hablando, pero no vamos a mencionar a ese santo dentro de este milagro. En ese sentido, Padre, una pregunta, qué pena. Sí, ¿quién está hablando? Vicente. Juan Ricardo Torres. Ah, Juan Ricardo, sí. Es que, qué pena, vuelvo unos 2 minutos atrás. Es que resulta que evidentemente en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15 y el versículo 9, nos dice, y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Ajá. Y creo que usted lo tocó tangencialmente, pero es que yo nunca he entendido eso y ahorita me lo refuerza usted, quedó muy confuso de por qué según las Escrituras, qué Escrituras había, digamos, escribiendo que Jesús había resucitado en el momento en que Pablo escribe esta epístola a los Corintios. Gracias, Padre. Ah, sí, no dice que las Escrituras digan que Él resucitó, sino que la resurrección de Jesús se ajusta a lo que las Escrituras decían. Fíjense, y eso se ve muy claramente en Mateo. Mateo es alguien que está permanentemente machacando. Lo que va a suceder es que van a hacer coincidir, discúlpenme que hable así, la vida de Jesús con pasajes veterotestamentarios. Por ejemplo, tenemos ahí el relato de Jonás, ¿verdad? Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, de la misma manera Jesús va a pasar 3 días en el sepulcro. Pero ya en el Antiguo Testamento aparece la idea de la resurrección, concretamente en el segundo libro de los Macabeos. En el segundo libro de los Macabeos, cuando están torturando al último hijo de los Macabeos, no me acuerdo el nombre, están torturándolo pues, entonces en algún momento él le dice al que está ordenando la tortura, le dice que vamos a resucitar, yo para la vida eterna y tú para la condenación eterna. Si bien es cierto, y esto les dijimos también la semana pasada, de que en el judaísmo había una diferencia con respecto a la resurrección, había una rama, sobre todo la rama saducea, que no aceptaba la resurrección. Había otra rama u otras ramas, como por ejemplo la rama farisea e incluso la rama esenia, que sí creía en la resurrección. Entonces nosotros en cierta manera somos fariseos en esa perspectiva o en esa creencia. Entonces cuando dice, por ejemplo, 1 Corintios 15, que Jesús murió por nuestros pecados según las Escrituras, es porque están viendo que la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús está en sintonía o se adecua a ciertos pasajes o ciertos textos del Antiguo Testamento. Entiéndase, y eso está en la lámina que les estoy proyectando, Sagradas Escrituras como Antiguo Testamento. Por ejemplo, leamos o les hago simplemente mención. En el Evangelio de Lucas,
en el capítulo 24, el versículo debe ser el 25 o 26, concretamente en el pasaje de los discípulos de Maús. Ahí ellos le cuentan su drama a Jesús y Jesús llega a un momento en que comienza a hablar. Qué torpes y necios son ustedes para entender las Escrituras. Y luego dice, y comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo que las Escrituras decían con respecto a él. Evidentemente, Moisés es la Torá, o para nosotros el Pentateuco, y los profetas es la segunda parte de la Biblia hebrea que está conformada para nosotros por los libros históricos y los libros proféticos. Pero si avanza usted en el mismo capítulo 24 hacia el versículo, debe ser el 44, 45 por allí, le dice lo siguiente: tenía que cumplirse lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Por lo tanto, la vida de Jesús, pero sobre todo la muerte y también la resurrección, terminan siendo presentados como un cumplimiento de lo anunciado en el Antiguo Testamento. Otro ejemplo más, y dentro del libro del Evangelio de Juan, que es el que a nosotros nos interesa. Ayúdenme, por favor, a identificar el texto. Eso se encuentra en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, concretamente cuando Felipe encuentra a Natanael. Ya, cuando Felipe encuentra a Natanael, es la llamada de los primeros discípulos. Debe ser más o menos, sí, es el versículo 43, 1:43. Dice, al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea y encuentra a Felipe y Jesús le dice, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Versículo 45, que es el que nos interesa. Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José, el de Nazaret. Ahí tenemos nuevamente una alusión a dos partes de la Biblia hebrea, que son Moisés, es decir, el Pentateuco o la ley, y al mismo tiempo los profetas o los Nevi'im, que como les he comentado, está conformada esta parte por los libros históricos y por los libros proféticos. Parece que no tenían mucho conocimiento de una división tripartita de las Escrituras, pero los salmos son evidentemente utilizados, lo que es la puerta para la tercera parte de la Biblia hebrea o los Ketuvim. Padre. Sí, Luis Alberto. Mire, disculpe, es que el texto que denominado, el libro denominado Interpretación de la Biblia en la Iglesia, de la Pontificia Comisión Bíblica. De 1993. Exacto. Bueno, entonces dice que uno de los presupuestos para la hermenéutica, para la interpretación de la Sagrada Escritura es considerarla en su unicidad, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque el famoso Marción decía, no, ¿cuál Antiguo Testamento? Y resulta que si nosotros quitamos el Antiguo Testamento, no tendríamos dónde basar, ¿sí? O dónde fundamentar en las Sagradas Escrituras los principios de Jesús. Entiendo que es por esa razón que la unicidad de los dos testamentos se mantiene y eso es mejor dicho, eso no tiene discusión, ¿no? Entonces, porque si no, ¿a dónde nos iríamos a buscar fuentes? Al Antiguo Testamento. Totalmente de acuerdo, pero por ejemplo, desde el punto de vista histórico, que es como aquí lo estamos abordando, el Nuevo Testamento no existe aún.
Ahora, lo que usted menciona es perfecto, es real. La Sagrada Escritura es la unión para nosotros de los dos testamentos. Pero, por ejemplo, el canon de las Escrituras ha tomado siglos en su elaboración. En el siglo II ya comienzan como a hacer una especie de selección de cuáles podrían ser los textos. Y en algún momento, por ejemplo, el Nuevo Testamento tenía muy pocos libros. E incluso tenía libros que hoy en día no forman parte del Nuevo Testamento, como la Carta de Bernabé, como el Pastor de Hermas e incluso la misma Didache. En algún momento fueron textos que formaron parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? En otros casos, el Nuevo Testamento era muy limitado o muy reducido. Una problemática, esta problemática lo aborda les menciono solo un autor que es interesante para ver todo lo referente al canon de las Escrituras, que es Eusebio de Cesarea, concretamente en el libro tercero, en el capítulo 25 del libro tercero de la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Si ustedes leen, por ejemplo, se van a dar cuenta de que el Nuevo Testamento tiene básicamente 20 libros, le faltan 7, que son los deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Y Eusebio de Cesarea es de por lo menos el siglo III, siglo IV. Y recién en el siglo V, con el Papa San Dámaso, es cuando ya, y con la Vulgata de San Jerónimo, es cuando ya se establece un canon más o menos estable del Nuevo Testamento. Pero ese canon, o el canon del Nuevo Testamento, va a ser aceptado y promulgado por la Iglesia de modo definitivo recién en el Concilio de Trento, es decir, en el siglo XVI. Lo que menciona usted, Luis Alberto, es perfecto, totalmente de acuerdo. No podemos nosotros leer el Antiguo Testamento solo porque queda incompleto, pero no podemos leer el Nuevo Testamento solo porque sin el Antiguo Testamento no entendemos el Nuevo, y eso es verdad. Pero eso cuando ya están o cuando ya existen los dos testamentos. Pero la primera carta a los Corintios es más o menos del año 55 de nuestra era. No existe ningún evangelio, ninguno de los 4 evangelios existe. No existen varias de las cartas atribuidas a Pablo y compañía. Mucho menos existen las cartas católicas. Y el Apocalipsis tampoco. El Apocalipsis tampoco. Es decir, nos encontramos en una época en que el Nuevo Testamento escrito, porque oral ya existe, oral es la predicación sobre Jesucristo, pero el Nuevo Testamento escrito no existe todavía. En ese sentido, cuando 1 Corintios 15, 1 para adelante, habla de las Sagradas Escrituras, se refiere exclusivamente al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existe, y los textos neotestamentarios que están en circulación, como las cartas de Pablo, y probablemente la primera, segunda de Tesalonicenses, la carta a los Gálatas, esos textos aún no tienen la connotación de sagrados, aún no son escritura, no son considerados como escritura. No sé si me dejo... William. Perfectamente, padre William. Muchas gracias. Clarísimo. William. Muchas gracias. Sí, Antonio. Mire, ¿cómo es que Pablo nos cuenta el extraordinario acontecimiento de la aparición a 500 personas? Y los evangelios de Mateo y de Marcos lo ignoran por completo. En cambio, Lucas, que fue colaborador de Pablo, siempre lo menciona, pero lo menciona antes de comenzar la vida de Jesús, en el capítulo 5, versículos del 4 al 11. Y en Corintios está en la primera de Corintios 15, 3, 9. Sí, pero no entiendo bien cuál es la problemática. La problemática es que los evangelios
ignoran, los evangelios de Mateo y de Marcos ignoran completamente esta aparición. De los a más de 500 Y el evangelio hermanos. de Lucas, la aparición de que lo vimos ahora en la resurrección, la de Maná, que acaba de pasar. Sí, pues como se mencionó la semana pasada, puede que los evangelios estén más bien centrándose en unas apariciones más como íntimas, ¿no? Porque en lo que menciona Primera de Corintios, en las apariciones a más de 500 hermanos, él está, si se fijan bien, utilizando dos argumentos. Por un lado, es el argumento escriturístico. Jesús murió y fue sepultado según Jesús murió por nuestros pecados según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó según las Escrituras. Y luego de apelar a las Escrituras como un fundamento doctrinal, hace mención del otro elemento, que es el testimonio. El testimonio. Lo que quiere evidentemente, pues, San Pablo y compañía, porque la primera carta a los Corintios no es de Pablo solito, es de Pablo y Sóstenes. Las cartas de Pablo no son de Pablo, son cartas siempre mancomunadas. Eso no debemos perderlo de vista. Lo que él está haciendo es apelando a dos fundamentos. Por un lado es el fundamento escriturístico, lo que dice el Antiguo Testamento, y por otro lado es el fundamento también testimonial. Esos son los dos fundamentos que el autor o los autores de la primera carta a los Corintios están esgrimiendo. Pero no nos olvidemos de una cosita, que la primera carta a los Corintios es por lo menos del año 54 o del año 55. Es decir, han pasado unos 20 años desde el acontecimiento pascual. Ya hay 20 años. Y 20 años no son mucho, pero tampoco son poquito. Eso significa de que la primera carta a los Corintios ya está reflejando una predicación, una catequesis más o menos estructurada, basada en 3 puntos. La muerte de Jesús, pero si se fijan bien, no dice de Jesús, dice Cristo. Eso significa de que 20 años después, o incluso un poco antes, porque la carta ya está reflejando toda una forma de pensamiento, un poco antes, ya se ha concebido a Jesús como el Mesías. Esa ya es una profesión de fe. Y luego se habla también de la resurrección y en tercer lugar de las apariciones. Esos son los 3 elementos primitivos que tal vez se estructuraron y se comenzaron a impartir como catequesis. Era lo que se brindaba para hablar de Jesús, para presentar a Jesús. Esos 3 elementos. No sé si va quedando... Gracias. ¿Sí? ¿Se ve? Gracias, para Julia. ¿Sí? En lo que mencionó Antonio, yo quisiera aprovechar lo que dijo él para por ejemplo, sacar a la luz un problema. Porque Antonio parte de la idea de que Lucas es el autor de Lucas. Pero en realidad no sabemos quién escribió Lucas. El Evangelio de Lucas, y no solamente el Evangelio de Lucas, todos los evangelios, Todos los evangelios. Y Luis Alberto ya lo mencionó también, son anónimos. El cuarto evangelio, por ejemplo, es anónimo, totalmente anónimo. O mejor dicho, es el único evangelio de que sí sabemos el autor. ¿Quién es el autor? El autor del evangelio de Juan es el discípulo amado. Pero más cosas de ese discípulo amado no lo sabemos. Eso lo vamos a ver en un ratito cuando yo les presente a ustedes el Evangelio de Juan propiamente dicho. Entonces,
esta especie de doctrina primitiva o decreto primitivo con respecto a Jesús, basado en 3 puntos. Los 3 puntos son los que nos dan pues Primera de Corintios, es decir, el primer punto es que Cristo murió, murió por nuestros pecados, El segundo punto es que fue sepultado y resucitó el tercer día. Y finalmente que se apareció. Este va a ser el núcleo primitivo de predicación. Y a medida que va pasando el tiempo, este núcleo primitivo de predicación se va a ir ampliando. Y es así como, por ejemplo, nosotros nos encontramos con el primer evangelio. Escrito, o más que el primer evangelio, yo les diría más bien que no es tanto el primer evangelio, sino el evangelio más antiguo que nosotros poseemos. Ese evangelio, el más antiguo que nosotros poseemos, es evidentemente el evangelio de Marcos. No les digo el primero porque parece que antes de Marcos existieron otros textos que a lo mejor desaparecieron y que no fueron evidentemente incluidos en el canon, lo que pueden haber servido de base a manera de bibliografía del Evangelio de Marcos. Tenemos nosotros entonces el Evangelio de Marcos, más o menos hacia el año, como ya les hemos dicho, tal vez 65 o 70 de nuestra era. No tenemos una fecha exacta, pero probablemente el Evangelio de Marcos debe ser de estos años, del año 65 o del año 70. Pero tenemos también después el Evangelio de Mateo. Cronológicamente, el Evangelio de Mateo es posterior a Marcos y anterior a Lucas. El Evangelio de Mateo. Este Evangelio de Mateo debió haber sido del año 70 tal vez, o del año 75. No tenemos, como les he comentado, una fecha exacta sobre cuándo pudo haber sido compuesto el Evangelio de Mateo. Y luego tenemos nosotros el Evangelio de Lucas, que se apoya evidentemente en los anteriores. El Evangelio de Lucas debió haber sido compuesto hacia el año 80-85 por ahí. El Evangelio de Lucas, 80 u 85. Estos evangelios, como nos mencionó Luis Alberto a la hora que hizo esa hermosa presentación, son considerados sinópticos, y son considerados sinópticos básicamente por un biblista alemán, no recuerdo en este momento cuál es el nombre, él es del siglo XIX, que dijo que estos evangelios se podían leer en sinopsis. Y la palabra sinopsis, sinopsis, viene de una mirada conjunta. Es decir, estos 3 evangelios mantienen una estructura más o menos similar. Obviamente hay variantes, hay particularidades, hay relatos que no tienen los demás, pero manejan una estructura más o menos similar, una teología más o menos similar y una eclesiología más o menos similar. La eclesiología que manejan es básicamente una eclesiología de corte piramidal, en donde ya hay una cabeza, hay evidentemente todo un cuerpo administrativo, por así decir, y luego pues los demás. Entonces, está reflejando una teología un poco particular. Pero hacia finales, y eso fue lo que mencionó también Luis Alberto, hacia finales del siglo I va a aparecer otro evangelio, que es el que a nosotros nos interesa. Es decir, el evangelio que nosotros conocemos como Evangelio de San Juan.
¿Ya? Padre. El Evangelio de San Juan. Padre, Sí. el autor del concepto de sinóptico es el biblista alemán Johann Jakob Griesbach, Griesbach, exactamente. 1745-1812. Exactamente. Pero, padre, si usted me permite, disculpe, como estamos en una sala cursillista, Ajá. yo quisiera no dejar pasar eso que nos ha acabado de explicitar tan claramente. Los tres elementos, ¿no? De que Jesucristo padeció, fue sepultado, ¿cierto? Primero que murió, claro, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, eso para nosotros los cursillistas, eso que los biblistas denominan el querigma apostólico, entonces nosotros los cursillistas en nuestro carisma tenemos un núcleo, y el núcleo de nuestro carisma es la evangelización querigmática, ¿sí? Porque eso lo dice Ideas Fundamentales 3, ¿cierto? La evangelización querigmática. Y entonces, nosotros los cursillistas hacemos ese anuncio del crucificado resucitado, ¿cierto? Eso, por eso nos caracterizamos nosotros, ¿sí? Porque nuestra evangelización es querigmática. ¿Sí? Y que desafortunadamente en el pasado entendimos que hacerlo querigmáticamente era solamente hacerlo con júbilo. No, pues hay que hacerlo con júbilo, pero lo que hay que anunciar es al crucificado resucitado. Y perdone la cuña cursillista. Gracias. No, perfecto, totalmente de acuerdo. Y sí, yo me olvidé, yo lo acabo de colocar. Ahí está Anita. Uy, hace rato. Hace rato, ¿en serio? Es que como tiene usted la cámara apagada. No, yo le he prendido y le he apagado. Pero buenas noches para todos. Disculpen llegar. No, yo llegué hace como media horita, pero aquí estoy escuchando. Solo quiero decir una cosita, ya que habló Luis Alberto. Y es que el querigma tiene que ser proclamado. No es una cosita que yo me la sé y la guardo en la cabeza. Y doy testimonio porque me porto bien. Sí, muy bien. Pero una de las, diríamos, de los atributos del querigma es que el querigma tiene que ser proclamado, dicho, expresado, afirmado, ¿sí? Y no solamente decir, yo me lo sé. Por eso se habla de un anuncio explícito, querigmático y explícito. Y eso guardémoslo porque a veces nos fascina decir que somos cristianos, pero se nos olvida decir exactamente en qué creemos, en quién creemos. Entonces, creemos en un Cristo que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó y que está vivo en medio de nosotros. Eso para que lo guardemos porque eso es ser querigmático. Gracias, hermana. Gracias. Muy amable. Pero no sé si usted, Anita, tiene más cosas pues aquí como para complementar o... No, yo estaba escuchando y me parece muy bien y me parece excelente que haya preguntas. Eso me parece muy bonito porque eso es escuela bíblica. El poder trabajar también a partir de las preguntas que van surgiendo. Sí. Entonces, llegamos nosotros hacia finales del Evangelio de San Juan. Y el Evangelio de San Juan es un evangelio tremendamente misterioso. ¿Ya? Tremendamente misterioso, enigmático también. Para utilizar las palabras de Luis Alberto, manifiesta una profunda teología, pero es un evangelio, a diferencia de los otros tres, de los sinópticos, es un evangelio que nos va a mostrar, estos de acá son pues los sinópticos, es un evangelio que nos va a mostrar una eclesiología más bien horizontal. Curiosamente, en el Evangelio de Marcos, los dos primeros discípulos llamados son Simón y su hermano Andrés. Y los otros dos, también otra pareja de hermanos, Santiago y Juan.
En el Evangelio de Mateo también, los dos primeros discípulos llamados son Simón y su hermano Andrés y la otra pareja de hermanos, Santiago y Juan, es decir, igual que Marcos. En el Evangelio de Lucas, el primer discípulo llamado es Pedro y en el contexto de una pesca milagrosa. Es decir, en Marcos aparecen los dos primeros llamados, Simón y Andrés. En Mateo, dos primeros llamados, Simón y Andrés. Pero en el Evangelio de Lucas aparece uno solo llamado, solamente Simón. Si queremos, por ejemplo, mirar cuál de los tres evangelios es histórico, ahí nos rompemos la cabeza. Porque hay que tener en cuenta qué teología o qué eclesiología están manejando los evangelios. Y curiosamente, en el Evangelio de Juan, el primer llamado no es Simón, el primer llamado es Andrés, que es el hermano de Simón. ¿Por qué? Además, en Marcos, Mateo, Lucas, los primeros discípulos, los 4, son pescadores. En el caso de Lucas, los 3 son pescadores. Porque Lucas omite a Andrés, intencionalmente omite a Andrés. ¿Por qué omite a Andrés Lucas? Son problemas, como se pueden dar cuenta, que nosotros encontramos en los evangelios. En cambio, en el Evangelio de Juan, no son pescadores. Andrés es nada más y nada menos que discípulo de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Y curiosamente, cuando uno lee todo el Evangelio de Juan, no aparece Pedro por ningún lado. O mejor dicho, aparece en algunos momentitos, pero no como aparece en Marcos, Mateo y Lucas, como aquel que es la cabeza, como aquel que debe dirigir una comunidad, como aquel que tiene en cierta manera un estatus privilegiado. En Marcos no. Y en Marcos van a entrar en escena dos discípulos. Uno de ellos es anónimo y el otro también. Pero uno de ellos es anónimo, pero el otro no es tan anónimo, porque el otro es el famoso discípulo amado que no sabemos cuál es su nombre. Y que además ese discípulo amado termina siendo el autor del Evangelio de Juan, pero no sabemos cuál es su nombre. La pregunta es, ¿son dos discípulos anónimos los dos, pero uno de ellos es el amado? ¿Se trata de dos diferentes o se trata de uno solo? Esa es la problemática. La pregunta es, ¿y por qué no aparece Mateo? ¿Por qué no hay una estructura piramidal? ¿Y por qué, por ejemplo, en la institución de la Eucaristía, o mejor dicho, en la última cena, no aparece en el Evangelio de Juan la institución de la Eucaristía? ¿No lo conoció? Qué raro que no lo haya conocido. Ya nos encontramos a finales del siglo I. Es decir, 70 años de cristianismo y la comunidad ya celebra la Eucaristía. ¿Por qué no aparece en el Evangelio de Juan la institución de la Eucaristía? Pero sí aparece, porque la institución de la Eucaristía en el Evangelio de Juan es nada más y nada menos que el lavatorio de los pies. Y es toda una crítica a una vivencia ritualista de la fe. Pero de eso les hablaremos en su momento. O nos hablarán ustedes en su momento, porque Ana Francisca les tiene una gran sorpresa también. Sí, Luis Alberto. No es no para hoy, sino es porque es que usted ha puesto en el tapete, ya van como 4 problemitas. Entonces, yo simplemente lo que quiero es preguntar, pero no para que me responda hoy. Mencionando al padre Raymond E. Brown, ¿no? Entonces, él deja ver que la comunidad del discípulo amado es pues sí, es una comunidad eclesial. Pero también existe la comunidad oficial, que es la comunidad petrina. Y esas dos comunidades parece ser que no se llevaban bien desde el comienzo.
Y la otra es que la comunidad del discípulo amado era más carismática que ritualista. Y algunos le acusan de no celebrar los sacramentos. Es decir, es posible que escandalicemos a nuestros hermanos y hermanas con estas preguntas, pero bueno, eso es lo que se lee y lo que en la academia se dice, ¿no? Pues estamos en un aula académica, ¿no? Yo creo que más que pregunta, Luis Alberto, lo suyo es una afirmación, y es verdad. Ahora, problemas, lo que les dijimos en algún momento el año pasado, ¿en qué momento la iglesia se volvió petrina? Porque, por ejemplo, ustedes lean la carta a los Gálatas, que es anterior a los evangelios sinópticos, anterior, y mucho más anterior, obviamente, que Juan. Si ustedes leen la carta a los Gálatas, el que está a la cabeza de la iglesia es Santiago, y Pedro es un subordinado de Santiago, hasta el punto de que le tiene miedo a Santiago. Hay una tensión, hay un problema muy grande entre Pedro y Pablo, o Pablo y Pedro, en donde Pablo un poco más le agarra patadas a Pedro en Antioquía de Siria, cuando Pedro actuó incoherentemente. ¿En qué momento entonces la iglesia se volvió petrina? Y ese volverse petrina, ¿le hizo bien a la iglesia o le hizo mal a la iglesia? Ojo, son preguntas, y yo aquí comparto lo que menciona Luis Alberto. Estamos en un aula académica, en un aula de reflexión, ¿verdad? Y este es el espacio, pues, para plantear también una serie de interrogantes y preguntas. Y parecería que el Evangelio de Juan, exactamente como menciona Luis Alberto, está haciendo alusión a una iglesia más carismática y, como les dije hace ya un rato, más horizontal también, no tanto vertical. Y es interesante cómo, por ejemplo, en lugar de la institución de la Eucaristía, coloca el lavatorio de los pies. En pocas palabras, si la fe no me convierte en un siervo, en un esclavo de los demás, no sirve para nada. O la Eucaristía, si no me convierte en un siervo de los demás, no sirve para nada. Y esto que lo digo, aunque el Padre Tulio esté aquí, lo digo como sacerdote también, porque tendemos a mirar los sacramentos, comenzando por la Eucaristía, como algo mágico. Y puede que si nosotros lo vivimos de esa manera, no estemos diferenciándonos de un rito de un brujo. Yo ahora, cuando me estaba yendo al arzobispado, miraba unos carteles, pues, desde el Transmilenio, miraba unos carteles y aparecían como que se leen cartas o se hacen limpias o no sé qué cosas, ¿ya? Es decir, cuidado, porque nosotros podemos ver también la Eucaristía como algo mágico, como un ritual mágico. Y eso es peligroso, y eso es perder todo el sentido sacramental. Y eso parece que está detrás justamente del autor o autores del Evangelio de Juan. Pero vamos, como ya nos quedan pocos minutos, no veo bien, pues no sé cuánto tiempo nos falta. Creo que nos falta 10 minutos. Entonces, vamos a hacer una especie de estructuración del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene una estructura muy sencilla, tremendamente sencilla. El Evangelio de Juan tiene dos grandes partes. Ya, dos grandes partes. Aquí están. Estas son las dos grandes partes del Evangelio de San Juan. Una de ellas es lo que se conoce como el libro de los signos. El libro de los signos, o relatos de los signos, lo que ustedes quieran. El libro de los signos. Porque resulta que en el Evangelio de San Juan
no hay milagros. Y ustedes me van a decir, ¿cómo que no hay milagros? Y la conversión del agua en vino, y la resurrección de Lázaro, y la resurrección del hijo del funcionario real, y, por ejemplo, la curación del ciego en nacimiento, y la multiplicación. No son milagros, son signos. En algún momento, creo que Luis Alberto también, ya clarificamos qué cosa es un signo, ¿verdad? Ya manifestamos que es un signo. Ese es la primera parte del Evangelio de San Juan. Y la segunda parte del Evangelio de San Juan es lo que se conoce como el libro de la Pasión. El libro de la Pasión. Es decir, el Evangelio de Juan tiene dos grandes partes. El libro de los signos y el libro de la Pasión. ¿Y dónde comienza y dónde termina cada una de estas partes? La primera parte comienza en el capítulo 1, versículo 19. Comienza en el capítulo 1, versículo 19. Y se termina en el último versículo del capítulo 12. ¿Cuál es el último versículo del capítulo 12 de San Juan? ¿Se acuerdan ustedes cuál es? El último versículo. El 50. Entonces, se acaba en el 12:50. Ahí está. Ahí tienen ustedes, pues, la primera parte del Evangelio de San Juan. La segunda parte, ¿cuándo o dónde comienza la segunda parte? La segunda parte comienza en el 13:1. ¿En qué nos basamos para decir que ahí comienza la segunda parte? Si ustedes leen de 1:19 a 12:50, hay un estribillo que va repitiéndose. Todavía no había llegado su hora. Todavía no había llegado su hora. Todavía no había llegado su hora. Pero lean ustedes 13:1. En el 13:1 se dice que le llegó la hora. Le llegó la hora. ¿Y dónde se acaba la segunda parte del libro? La segunda parte del libro se acaba en el capítulo... ¿Ah? 21-25. No, mentiras. Se acaba en el 20:31, señores. La segunda parte se acaba en el 20:31. Ahí. Si quieren, lean ustedes, y eso fue lo que nosotros leímos hace 15 días. No sé si recuerdan ustedes, incluso si entran al canal del Centro Bíblico, lo van a escuchar hasta en árabe. ¿Lo han escuchado en árabe alguna vez, ese texto? El Evangelio de hace 15 días. Si quieren, ahorita les hago escuchar en árabe el texto. Es una preciosidad. ¿Ya? En árabe. Ahí se acaba el Evangelio. Lean ustedes los últimos versículos del capítulo 20, y si quieren les leo yo que lo tengo aquí. 30 y 31. Dice lo siguiente. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ahí está la finalidad del Evangelio de Juan. Es decir, el Evangelio de Juan, ¿para qué sirve? Para que crean que Jesús es el Cristo. Es decir, la finalidad del Evangelio de Juan es netamente catequética. Y lo que tiene como objetivo es que los que lo leen, los que se adentran, terminen al final haciendo una profesión de fe. Ahí se acababa el Evangelio de San Juan. Pero hay algo aquí. El Evangelio de Juan, ya les decimos desde ahora, el Evangelio de Juan tiene anomalías. Anomalías. Voy a mirar aquí la coneja y ya me voy a dormir. ¿Ya? Gracias, Lucho.
que dice que nos van a preparar la cena para todos. Y En que el nos vamos a Evangelio, dormir. en el Evangelio de Juan hay anomalías. En el Evangelio de Juan hay fenómenos extraños. Ahora, aquí voy a complementar una cosita a lo que dijo Luis Alberto. Luis Alberto dijo de que el Evangelio de San Juan es diferente de los sinópticos, en parte, porque resulta, y hay muchos estudios al respecto, en algún momento yo estaba haciendo todo un trabajo también, pero lo abandoné para dedicarme a otras cosas, porque resulta que probablemente los que participaron en revisiones de los evangelios sinópticos, particularmente del Evangelio de Lucas, participaron también en una revisión del Evangelio de San Juan. Por lo tanto, el Evangelio de San Juan conoce los sinópticos. Hay muchos puntos de contacto. Está bebiendo de los sinópticos. Y hay elementos que transforma de los sinópticos, como por ejemplo la unción de Jesús. En el Evangelio de Marcos lo hace una mujer, en Mateo lo hace otra mujer, en Lucas no hay, y en el Evangelio de Juan es una mujer que unge, María, la hermana de Lázaro, la que unge la cabeza de Jesús con perfume. O los pies, de Jesús con perfume, como preparación para la sepultura. Pero hay muchos puntos de contacto entre el Evangelio de Juan y los otros evangelios. Si usted tiene algunas otras cosas o... No, yo creo que ya, pues, ya vamos a ir dejando como la tarea. ¿Cierto, William? O termino un poquito y... Ah, bueno, porque ya son las 8:26. 8:25. Entonces, en el Evangelio de Juan encontramos muchas anomalías y fenómenos extraños. Nos faltan dos textos. ¿Cuáles son los textos que nos faltan? Nos falta lo que conocemos normalmente como el prólogo del Evangelio. Es decir, nos falta 1 del 1 al 18. 1 del 1 al 18. Y al mismo tiempo nos falta lo que alguno de ustedes lo acabó de mencionar, el capítulo 21 del Evangelio de San Juan. El capítulo 21. ¿Verdad? Nos falta todo el capítulo 21. Aquí está. ¿En qué sentido en el Evangelio de Juan encontramos anomalías y fenómenos extraños? Parece que el prólogo no formaba parte del Evangelio, sino que es un añadido posterior. Y ese añadido posterior fue conocido con el nombre de prólogo, que en griego, pues, significa antes de el tratado. Antes del tratado, ¿verdad? El prólogo. Prólogo. El prólogo. Y el capítulo 21 es visto como el epílogo sobre lo tratado, a manera de conclusión. Epílogo, el epílogo del Evangelio, que no habría formado parte del texto desde un primer momento, sino que sería un añadido posterior también, ¿verdad? Un añadido posterior. Ahora, no son los únicos problemas, por lo tanto ya tenemos aquí un problema a nivel textual. ¿Quién metió el prólogo? ¿Por qué metió el prólogo? ¿Y por qué les digo que no formaba parte del texto? Porque curiosamente las palabras del prólogo no se emplean después dentro del Evangelio, con excepción de verdad tal vez, pero las demás palabras no. Logos, por ejemplo, no aparece. Y aquí viene algo que ya hemos como medio mencionado, y Luis Alberto también lo dijo hace un ratito. Curiosamente, en el epílogo aparece la figura de Pedro como cabeza, como el que toma la iniciativa.
Y hay una escena, la pesca milagrosa, que parece que es un calco del Evangelio de Lucas. ¿Por qué metieron el capítulo 21 en el Evangelio de Juan? ¿Cuál fue la intencionalidad? Tal vez darle a este Evangelio un carácter también petrino que no lo tenía de por sí. Pero dentro del Evangelio de Juan encontramos otras anomalías. Hay, por ejemplo, versículos que se han insertado, textos que se han insertado, como la historia de la mujer sorprendida en adulterio, y hacemos publicidad para nuestro librito. Lo pueden adquirir por medio de la plataforma, pues, del movimiento, y de esa manera nos apoyan. Cuesta solamente, creo que está como a 27 o 28 mil pesitos en la plataforma en la librería virtual del movimiento. Si nos apoyan, pues perfecto. Esa es mi tesis doctoral, solamente sobre 12 versículos del Evangelio de Juan que no habrían formado parte del Evangelio de Juan. Esta es la realidad con la que nos vamos a encontrar. Esta es una estructuración en bloque, porque no crean que el asunto es así de sencillo. Es mucho más complejo, porque también están las fiestas, y parece que las fiestas es otra forma de estructuración. Pero también están las semanas, y es otra forma de estructuración. Entonces nos encontramos, como dijo Luis Alberto, frente a un texto por demás complicado, problemático, lleno de problemas, pero al mismo tiempo de una reflexión enorme. Es un evangelio en donde hay unos discursos largos, repetitivos, pero son tramposos, porque esos discursos son una espiral que lo van envolviendo, que van envolviendo al lector. Ahí está la grandeza. Y fíjense que el Evangelio de Juan, y con esto termino para que Anita pues continúe otro poquito, ¿sí? ¿Ya? El Evangelio de Juan es utilizado, nosotros lo utilizamos para enseñar griego. ¿Y saben por qué? Porque ahí está el griego más fácil del Nuevo Testamento. Con 10 palabras, el autor les arma una página entera. En arge, en jologos, en cologos, kai proston feon, kai jologos, ¿cómo es? Algo así, ya no me acuerdo en este momento exactamente, ¿no? Pero ustedes con un vocabulario tremendamente reducido tienen toda una página y el autor va jugando y de cuando en cuando va metiendo una palabra nueva y sigue jugando y mete otra palabrita nueva y sigue jugando con las anteriores, y cuando reaccionan ya los atrapó. Entonces, si quieren aprender griego, aprovechen este evangelio para ese cometido. Anita, discúlpeme pues si no le di tiempo. No, muy bien, muy bien. Iba a decir très bien, muy bien. Vamos a ver, yo sé que en el grupo hay gente muy estudiosa que quisiera dedicarle más tiempo a la lectura de textos que ayuden con la comprensión del Evangelio de Juan. También hay personas que quizás tengan el tiempo para dedicarle a lecturas también más extensas. Entonces, yo les recomiendo que entren al blog y en la página, al blog del Centro Bíblico, en la página del Padre William, van a encontrar varios libros sobre San Juan. De manera particular están los libros de Brown, ¿cierto? De Raymond Brown. Ahí van a encontrar ustedes el que acaba de nombrar hace un momento Luis Alberto. Entonces, el que quiera lo puede descargar, ahí pueden descargarlo, lo leen en PDF. Entonces se encuentran el primer tomo y el segundo tomo. El primer tomo va del capítulo 1 al 12, precisamente lo que el padre William llamaba el libro de los signos, o el padre William o los exégetas llaman el libro de los signos, y el segundo tomo pues abarca del capítulo 13 al 21. Entonces ahí tienen ustedes los dos tomos para quien quiera descargarlos, quiera dedicarle tiempo a la lectura. También encuentra los libros de Xavier León Dufour, que están ahí, Lectura del Evangelio
1, 2, 3 y 4. Él también es excelente, es un jesuita excelente, ¿cierto? Entonces tenemos ahí dos libros muy buenos, o dos autores súper buenos, que nos ayudan a hacer el camino del Evangelio de San Juan, ¿cierto? A comprenderlo. Pues también está Moloné, y eso es largo, también está ahí, ese libro. Entonces ahí ustedes tienen para escoger. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que entren, revisen, miren y digan, bueno, yo me escojo a Brown. Otro dice, yo me escojo a Xavier León Dufour. Y otro puede decir, yo me escojo a Joseph Plant, ¿cierto? O sea, ahí está, Evangelio de San Juan 1, 2, arriba hay un estilo, después tienen el otro estilo, Moloné y otros tienen al menos 4 autores. Entonces, échenle la revisadita. Pues los que tengan el tiempo disponible, los que quieran dedicarle mucho más, porque de pronto hay alguno que dice, no, yo no tengo tiempo para tanto, me contento con las charlas. Pero de manera que aquí se nos vuelva de verdad una escuela de participación, de comentarios, ¿sí? De participación y comentarios. Entonces, si quieren estos libros, si tienen otros, pues otros libros. ¿Cierto? No sé, aquí no está el del cuadernito bíblico, ¿no, William? El del centro bíblico. El cuadernito bíblico del Verbo Divino. No. De pronto haya uno más sencillo, que de pronto alguien diga, no, yo quiero algo más sencillito. Entonces, hay que buscar algo más sencillito para subir. ¿Y cuál es la tarea para dentro de 8 días? El prólogo. Vamos a empezar con el prólogo. La lectura del prólogo. El que tiene el texto en griego, pues busca en el griego también, porque yo sé que entre ustedes hay gente muy con formación, otros de pronto menos, pero todos nos vamos a ayudar. Entonces, la tarea es el prólogo. Vamos a buscar todos los comentarios que encontremos al prólogo. Ya, comentarios al prólogo. También se pueden ir abajo donde dice comentario bíblico San Jerónimo. En el comentario bíblico San Jerónimo, yo creo que es el tomo, que no está, es en el 2 del Nuevo Testamento, ¿no, William? Sí, Anita. O en el 1. Ahí está un comentario versículo por versículo a San Juan. Ahí debajito lo encuentran, ahí mismo. Versículo por versículo. Entonces ahí está, diríamos que aquí tenemos el material, las cartillas para trabajar. Entonces van a irse versículo por versículo a San Juan y vamos a trabajar el prólogo para dentro de 8 días, ¿de acuerdo? Entonces el prólogo es la tarea. Entonces, primer punto, una lectura personal del prólogo así. Yo lo leo a ver qué me dice. Una segunda lectura acompañada por un autor. ¿Qué dicen estos autores sobre el prólogo? Y luego vuelvo y miro otra vez el prólogo porque puede que yo encuentre cosas que me llamen la atención, que diga yo, hola, pero esto, ¿por qué esta palabra? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y dentro de 8 días partimos de ahí, de los comentarios que ustedes ya traen preparados, de sus apreciaciones, de su lectura, de sus hallazgos, pero esta vez ayudados, como que Marcos lo leíamos como solos, ¿no? Esta vez nos vamos a ayudar con autores, con muy buenos autores, que son asequibles a todos nosotros. Todos nosotros podemos después decir, como dice Brown, como dice Xavier León Dufour, como dice tal autor, entonces es tener material. Y ojalá si algunos, si ustedes tienen la posibilidad, escríbanlo ya en el computador, así, y lo proyectan. Entonces, cuando empecemos la clase el próximo lunes, dicen, hermana, yo quiero comenzar, o padre, William, yo quiero comenzar, proyecta lo que escribió y todos vamos observando y ese texto nos sirve de pretexto para compartir luego nosotros y aumentar y dar otras ideas y comenzar a avanzar en el Evangelio de San Juan. ¿Les parece? Parece que se nos va a volver una escuela. Maravilla, maravilla. Muy bien, maravilla. Con libro de estudio y todo. Entonces, dentro de 8 días nos dicen, yo me fui por yo escogí este autor, yo escogí este autor. Yo me puse a mirarlos y vi que era más cortico este. De pronto otro dice, pues yo los miré y me pareció como menos complicado este. Otro dice, no, me pareció mejor este. Entonces, ¿por qué escogieron cada autor? Y empezamos a caminar con el Evangelio de Juan, que es muy, pero muy lindo. El Evangelio de la circularidad, no se les olvide, de las relaciones circulares. Es otro estilo de iglesia.
Y yo creo que eso lo experimentamos nosotros hoy. El padre William ya les debió comentar que estábamos en la arquidiócesis, ¿verdad? La manera como nos recibió el arzobispo, atento a nosotros, como el señor de la casa que acoge al que llega y que le abre la puerta, lo hace entrar al salón, le sirve un café, limpió hasta el polvo, dijo que ayudaran a limpiar un polvito que había ahí para que no se les fueran a ensuciar pues el saco o algo así. Verdaderamente un hermano. Y esa es la iglesia que necesitamos. La iglesia de las relaciones fraternas y de la circularidad. Gracias, hermana, muy gentil. Sí. Gracias, padre. La iglesia. Padre Tulito. William iba a decir algo. O no sé Aquí estoy. si me regalan un par de minutos más para una pequeña cosa, para hablarles de la literatura juánica o los escritos juánicos. Si me regalan, creo que podríamos aprovechar hoy día como esa introducción. En 2 minutos o 3 trataré de explicarles lo mejor que pueda. Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos varios escritos juánicos. O por ejemplo, si ustedes miran en los centros de formación, en universidades, donde sea, les hablan de escritos juánicos. ¿Cuáles son los escritos juánicos? Evidentemente, el Evangelio de San Juan, luego tenemos Primera de Juan, tenemos Segunda de Juan, tenemos Tercera de Juan y tenemos el Apocalipsis. ¿No es cierto? Estos de acá son presentados como, o coloquémoslo mejor aquí arriba, son presentados como escritos juánicos. Escritos juánicos. Pero, ¿qué de cierto hay en esto? ¿Es verdad que son escritos juánicos o no? El único escrito juánico es propiamente dicho Apocalipsis. El libro del Apocalipsis. Este es el único escrito juánico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el libro del Apocalipsis se menciona quién es el autor. El autor es un tal Juan. Es un Juan de Patmos, que estaba exiliado en la isla de Patmos. Por lo tanto, sabemos quién es el autor del Apocalipsis. No sabemos si es el discípulo o no, o era un tipo que se llamaba Juan. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea, en la historia eclesiástica, dice de que hay un Juan apóstol y un Juan presbítero. Hace una distinción entre 2 Juanes. Pero después tenemos nosotros a la segunda de Juan, y al mismo tiempo la tercera de Juan, que son escritos por un anónimo, pero que se presentan como el presbítero. ¿Ya? Son del presbítero, que no sabemos cómo se llama. Pero él firma, y las 2 cartas, la segunda y la tercera de Juan, son igualitas, manejan la misma estructura, el mismo vocabulario, y terminan más o menos de la misma forma, y tienen casi el mismo tamaño, chiquititas. Pero luego tenemos nosotros el Evangelio de Juan, y la primera carta de Juan, que tienen la misma teología, o por lo menos una teología similar. Por ejemplo, el prólogo del Evangelio de Juan aparece en la primera carta de Juan, pero que no tienen autor. O mejor dicho, según el Evangelio de Juan, el autor sería el discípulo amado. Por lo tanto, estos textos podríamos decir que son de la comunidad del discípulo amado. En ese sentido, ¿cuál es el único texto juánico? El único texto juánico es el Apocalipsis. Los demás no. Segunda y tercera son del presbítero, y la
el Evangelio de Juan y la primera de Juan son de la comunidad o del discípulo amado. Sin embargo, por la tradición, los textos que estamos viendo acá, los 5 textos, son considerados como escritos juánicos. Pero es bueno que se sepa esta distinción que estamos haciendo porque estamos, como ya se les ha mencionado, dentro de un ambiente académico. En ese sentido, cuando hablamos del Evangelio de Juan, pues hay que partir del hecho de que estamos hablando de un texto anónimo, totalmente anónimo. Aunque al final, sobre todo del capítulo 21, que ya sabemos que no formaba parte del Evangelio, sino que es un añadido posterior, se menciona que el autor es el discípulo amado. Bien, era eso lo que quería manifestar. Y disculpen por haberles quitado más tiempo del necesario. Gracias, Padre Tulio. Sus palabras y la bendición, por favor. Bueno, pues agradecerle nuevamente al Señor por tenernos en esta oportunidad también escuchando esta cátedra de San Juan, un evangelio que por ser tan sencillo es muy profundo. Aprendí eso en Salamanca, cuando estuve por allá. Muy profundo, pero muy sencillo en su lenguaje. Ponernos en las manos de Dios para comenzar este estudio, además de ser un estudio académico, pues nosotros interesados en conocer más profundamente el misterio de Cristo. Entonces terminemos esta noche, que ha sido muy, muy bella. Se ha despejado tantas cosas maravillosas y yo siendo aún sacerdote, veo a través de esta clase cosas que no había visto en mi seminario hace unos 30 años, que lo estoy renovando. Entonces agradecerles y terminar con la oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Muchas gracias.